Soy el doctor Alejandro Ávila, soy cardiólogo pediatra y veremos un poquito de el apasionante mundo de las congénitas. Denme un segundo. Ok, bien, ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, es ruido. Bueno, las cardiopatías congénitas, es un tema, les digo, interesante. Bueno, es a lo que me dedico, entonces obviamente me gusta. Puede ser un poquito complicado a veces, sobre todo al momento de entender la hemodinámica de cada cardiopatía, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más sencillo. Una breve introducción sobre las congénitas. Es la causa más común de defectos al nacimiento. Afecta a 9 de cada 1000 neonatos y constituye 10% de las causas de mortalidad infantil en menores de 1 año. De todas las malformaciones congénitas que causan mortalidad, 30 hasta 50% son por cardiopatías congénitas. Es un problema importante. La incidencia en México aproximadamente es de 21,000 cardiopatías al año. Por ahí nunca falta una pobre visión en el que se considera que las cardiopatías congénitas son enfermedades raras, complicadas y pues que los dejan, ¿no? Ya existe la idea de que un niño con un problema del corazón va a fallecer y pues ya, no hay mucho que hacer por eso. Esto actualmente ya es una total mentira. Afortunadamente, gracias a muchos avances en nuevas técnicas quirúrgicas, procedimientos, diagnósticos y terapéuticos, estamos hablando que actualmente estos niños ya son adultos, ¿no? Entonces, hay que quitarnos de la cabeza que el nacer con un problema del corazón es, pues, estar condenado a muerte. ¿Cuál es el problema en México? Realmente tenemos un desconocimiento de un verdadero registro. Si bien los centros grandes donde se tratan este tipo de enfermedades sí tienen cada uno y han intentado hacer grupos juntando la información, todavía existe un subdiagnóstico, desafortunadamente, que se nos van. O niños que fallecen, ok, porque no se supieron atender a tiempo o que erróneamente orientaron a los papás cuando hacen diagnóstico prenatal que no se puede hacer mucho, fallecen y ya, no, ni siquiera llegan a la oportunidad del tratamiento. Entonces, eso ha mermado nuestra capacidad de obtener este registro. Se habla de hasta 40,000 nacimientos por año. Entonces, si vemos 40,000, no son poquitos, ¿no? Es una cantidad importante de bebés. Ok, bien. Ahora, cuando hablamos de las cardiopatías congénitas, debemos tomar en cuenta las siguientes manifestaciones clínicas. Y esto es el problema a veces de poder diagnosticarlas, porque más bien es un espectro. No es algo típico, pueden tener diferentes formas de presentación. Ok, y a veces pues se nos pueden escapar si no lo conocemos, ¿no? Y hay formas de presentación tan obvias que nos están gritando que el niño tiene algo en el corazón, como podría ser cianosis, choque cardiogénico o muerte súbita, en la que pues no hay duda que tiene un problema cardíaco ese bebé, ¿no? O una malformación cardíaca. Choque cardiogénico, muerte súbita, pues ya no tenemos mucho que hacer, si nos dificulta. Eh, Muerte súbita, pues ya no hay nada que hacer realmente. Y a veces, desafortunadamente, esa puede ser la única forma de presentación. Entonces, pues complicado.
Otras situaciones que pueden orientarnos a la presencia de una cardiopatía congénita es la presencia de algún soplo, disnea, diaforesis, palpitaciones, dolor precordial, pobre desarrollo pondoestatural, es decir, un niño que no crece, no sube de peso, hipertensión arterial sistémica o hipertensión arterial pulmonar también son manifestaciones de una cardiopatía congénita. Ahora, al momento, así como en todo en la medicina, debemos hacer una orientación diagnóstica y evaluación clínica completa. No por el hecho de que tenga cianosis, estrictamente será cardiológico. Recuerden que pues hay varias causas de cianosis, como podrían ser las metabólicas o las respiratorias, aunque la cardiológica pues es una causa importante, ¿no? Ok, hablando específicamente de la cianosis, que es lo que más nos llama la atención y que sobre todo debemos pensar porque las cardiopatías congénitas que se presentan con cianosis, estamos hablando que son cardiopatías graves. La cianosis pues se define como coloración azul de mucosa, secundaria presencia de más de 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida. Y puede estar también debida a otros trastornos como podrían ser trastornos pulmonares, llanto, exposición al agua, al frío, hipoglucemia o sepsis. Entonces, hay varias causas que tenemos que orientar y de acuerdo al cuadro clínico del paciente, no hacer un adecuado anamnesis, ¿no? Ahora, la cianosis clínicamente la podemos dividir en tres. Una es la cianosis, la periférica, como este bebé, que se ven que aquí parece que tiene un bigotito nada más, algo más discreto. Una cianosis francamente, el bebé totalmente azul, como es este caso, en el que pues sí nos llaman la atención y corremos, ¿no? O a veces la cianosis que nada más también periférica de las extremidades, hay un subtipo que es diferencial, en la cual, por ejemplo, aquí nada más los deditos, bueno, aquí le faltó una cortada de uñas al niño, pero bueno, también, bien. Cuando hablamos de cianosis y bueno, de las cardiopatías congénitas, debemos entender dos conceptos, la cianosis y el flujo pulmonar. La cianosis, entonces, ya dijimos, es la coloración azul de mucosas y piel. Flujo pulmonar. Bien, flujo pulmonar se refiere a la cantidad de sangre que es eyectada a través del ventrículo derecho o de la cámara de donde emerja la arteria pulmonar. ¿Ok? Es decir, la sangre que viene en este corazón de venas cavas al atrio derecho por tricúspide, ventrículo derecho y es eyectada a través de, bueno, pasa por la válvula pulmonar y arteria pulmonar a pulmones, esa cantidad de sangre que es eyectado de aquí a acá, eso se llama flujo pulmonar o gasto pulmonar. ¿Ok? Ese es el gasto pulmonar. La cantidad de sangre que es eyectada de acá a acá. Hasta ahí no he dicho nada extraño. Aquí después pasa la sangre por las ramas pulmonares, es dividida a toda la red alveolo-capilar, donde se va subdividiendo para llevar a cabo la hematosis y regresar al lado izquierdo. Esta sangre que ha pasado de aquí a acá a hacer todo el cambio de CO2 por oxígeno, etc. Eso es el flujo pulmonar, la sangre que está pasando por estas arterias. ¿Y por qué es importante? Porque las cardiopatías congénitas las vamos a dividir también de acuerdo a su flujo pulmonar. En este caso, en este corazoncito, es un flujo pulmonar normal. Está pasando la sangre por acá, acá, sin ningún problema, sin ninguna obstrucción. Pero, ¿qué pasaría si estuviera muy apretado, por ejemplo, aquí a nivel del tronco de la arteria pulmonar? Y entonces la sangre que eyecta el ventrículo derecho pasa con dificultad y el volumen que llega hasta los capilares pulmonares es menor. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de flujo pulmonar disminuido. O algún hoyo en alguna cama, en alguna de las separaciones de los tabiques,
entre cámaras izquierdas y derechas, por el que pase más sangre del lado izquierdo al lado derecho, y entonces ese volumen de más que pasa a las cavidades derechas también es eyectado a través del ventrículo derecho, arteria pulmonar y red capilar, alveolo capilar, y entonces ahí es flujo pulmonar disminuido. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos conceptos porque gracias a esto es una forma de clasificar las cardiopatías congénitas. Bueno, entonces vamos a ver este mapita donde nos dice, no, cardiopatía las podemos dividir en adquirida o congénita. Adquirida, ya sea en la infancia o la adultez, pues lo más frecuente que hablamos, pues es el isquémico, ¿no? Congénita, con lo que se nace. Las cardiopatías congénitas son defectos que se presentan al momento del nacimiento por una anomalía en la formación del corazón. Y entonces, cuando sospechamos de esto, tenemos que preguntarnos, primero, ¿hay cianosis? Si no hay cianosis, es una cardiopatía congénita acianógena. Si hay cianosis, es una cardiopatía congénita cianógena. Ojo aquí, no todas las cardiopatías congénitas se presentan con cianosis. Hay unas que no. Después nos tenemos que preguntar, ¿cómo está el flujo pulmonar? ¿Disminuido, aumentado o normal? Y de acuerdo a esto podemos clasificar a las cardiopatías en cardiopatía congénita acianógena de flujo pulmonar aumentado, como podría ser la comunicación interauricular, comunicación interventricular, cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar aumentado, como podría ser la transposición de grandes vasos. ¿Ok? En esto que he explicado, ¿ha quedado claro o alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo? Está bien, doctor. Ha quedado claro, doctor. Ok, perfecto. Bien, y también hay otro concepto muy importante que nos habla de la dependencia del conducto. El conducto arterioso es una estructura durante la vida fetal que forma parte pues, de la circulación fetal, ¿no? Por el cual se hace un cortocircuito a través de la arteria pulmonar pasa por el conducto arterioso hacia la aorta. Recordemos que en la vida fetal, que es cuando nos estamos formando, pues una de las prioridades es que se desarrollen los órganos más importantes, entre ellos obviamente el cerebro. Entonces, en la circulación fetal también está diseñada de manera que los flujos se dirija la mayor cantidad de sangre oxigenada hacia el cerebro. Por lo tanto, la sangre que ingresa al atrio derecho pasa por el foramen oval, se forman aquí como dos cauces de ríos, uno que viene entrando y otro que viene de sangre desoxigenada. La sangre oxigenada se deriva por el foramen oval hacia el atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y directamente a la aorta para llegar al cerebro. Y una parte de la sangre oxigenada que entra al atrio derecho pasa a través de la tricúspide al ventrículo derecho. Recordemos que en la vida fetal, pues los pulmones no se están utilizando, más bien se están formando. Por lo tanto, la sangre que llega a los pulmones obviamente no es con fines de hematosis, pero es más bien con fines nutricionales. Entonces, sí pasa una cantidad aquí al atrio derecho, después al ventrículo derecho, y después del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y después se deriva hacia cada rama derecha-izquierda con esos fines, ¿no? Nutricionales. Pero se necesita muy poquito, por lo tanto, una gran parte también de esta sangre que también está oxigenada pasa por el conducto arterioso hacia la aorta para que se mande a lo más importante, cerebro. Esa es la función del conducto arterioso. El conducto arterioso, que es una estructura que al momento de nacer se cierra, se oblitera. Hay cardiopatías que gracias a esta estructura es como se mantiene o mantiene la vida del paciente. Y la vamos a dividir como obstrucción a flujo pulmonar u obstrucción a flujo sistémico. Vamos a ver unos ejemplos para poder entender esto mejor.
La atresia tricúspide, que es uno de los ejemplos más clásicos para obstrucción al flujo pulmonar, es una cardiopatía congénita en la cual la válvula tricúspide no se perfora, sino más bien queda un piso muscular. Este piso muscular, entonces, pues no hay forma de que pase sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. ¿Cómo es la hemodinámica de este paciente para que descubramos por qué es obstrucción a flujo pulmonar? Llega la sangre por venas cavas al atrio derecho y normalmente pasaría por la tricúspide, pero aquí hay un piso muscular, entonces hay una CIA, un hoyo o un foramen oval. Recuerden, foramen oval también es una estructura embriológica que está aquí, que separa atrio izquierdo de derecho, por el cual entonces pasa la sangre de aquí, del derecho al izquierdo, a través de este hoyo. Aquí no ha podido pasar. Después de aquí, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pasa a la aorta y el resto de la circulación. Entonces, ¿cómo es que llega la sangre a los pulmones si no ha pasado nada por acá? Bueno, aquí al momento de pasar por la aorta, pasa gracias al conducto arterioso de aorta a arteria pulmonar. Y de arteria pulmonar a pulmones, donde se lleva a cabo la hematosis, esta sangre regresa por venas pulmonares al atrio izquierdo y se junta al resto de la circulación. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos, esta estructura que es el conducto arterioso al momento de nacer, primeros 3 días, se oblitera, se cierra. Si este bebé se cierra el conducto arterioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pasaría? ¿Siguen vivos? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, solo no sé la respuesta. Pues fallecería porque se cierra el conducto, no pasa sangre a la arteria pulmonar, no pasa sangre a los pulmones, no hay hematosis, no llega sangre también aquí, disminuye el gasto, hay hipoxemia y el bebé fallece. Esa es la importancia de que nosotros sepamos identificar las cardiopatías que dependen de conducto. Esta ha sido obstrucción a flujo pulmonar, porque lo que está tapado es aquí. Ahora, obstrucción a flujo sistémico. La coartación de aorta del recién nacido es el ejemplo máximo. Aquí, la coartación que vamos a revisar es un problema en el cual la aorta está con un estrechamiento muy importante. Pues viene la sangre igual, normal, venas cavas, atrio derecho, tricúspide, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ramas pulmonares, pulmones, regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo, válvula mitral, ventrículo izquierdo, aorta. Pero en la aorta hay un estrechamiento. Está tan apretado y este estrechamiento está por arriba del conducto arterioso. Está tan apretado que no pasa, o si acaso pasa 1, 2, 3 eritrocitos y ya. Y entonces, lo que está manteniendo la circulación del sitio de coartación hacia abajo es el conducto arterioso. Y entonces, al momento en el que se cierre este conducto, pues ya no habrá nadie que lleve sangre. En este caso, el cortocircuito del conducto arterioso será de arteria pulmonar a aorta descendente. Y entonces, si se cierra, ya nadie llevará sangre al resto de la circulación sistémica y el paciente pues entrará en falla renal, enterocolitis necrosante y finalmente va a fallecer. Ok, ¿quedó entendido esta situación? Doctor, ¿Sí? y en el caso de estos, de la falla renal y de estos eventos críticos, ¿son inmediatos después del nacimiento? Depende mucho de la velocidad con la que se cierra el conducto. Si es un conducto chiquito y todavía el médico le ayuda poniéndole oxígeno, pues se va a cerrar y el paciente se van a veces así como, pues súper rápido, ¿no? Son pacientes que a veces ni los alcanzas. Y otros que si el conducto es muy grande y es resistente y no se cierra, bueno,
pues sí caerá en falla, pero más lento. Y esos son los niños que a veces se nos van a sus casas sin diagnóstico. Ya veo, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Ok. Y ahora, otros dos conceptos súper importantes que debemos también entender en el mundo de las cardiopatías congénitas. Defecto obligado y defecto asociado. Leamos la definición. Defecto obligado. Son defectos que necesita tener el paciente como parte de la cardiopatía y sin el cual no es posible vivir. Defecto asociado. Son defectos que suelen relacionarse a la cardiopatía y su ausencia no excluyen o confirman el diagnóstico. No son necesarios para vivir, pero sí pueden afectar su pronóstico. Ejemplo. Regresamos a la atresia tricúspide, en el cual en lugar de válvula tricúspide hay un piso muscular. Entonces, viene la sangre por venas cavas al atrio derecho. Y aquí, ¿quién me diría cuál sería el defecto sin el cual este bebé no viviera aparte del conducto? Está fácil. El foramen oval. Exactamente, el foramen oval o la sella. Si no existiera, si este está muy chiquitito, muy restrictivo, un foramen de 1 milímetro, nace y se cierra, nada hará que pase sangre de este lado a este lado, cae el gasto totalmente y el bebé se muere. Entonces, esto es un defecto obligado. Y estos defectos van dentro de la misma definición de cada cardiopatía. ¿Ok? Ya sabemos, por ende, que una atresia tricúspide tiene un foramen oval o una sella, y lo único que nos quedaría preguntar es, bueno, ¿de qué tamaño está este cortocircuito? Si está muy chiquito, bueno, hay que tratarlo y abrirlo, ¿no? Si está grande, bueno, pues con calma y nos abocamos a mantener el conducto abierto. Bien, gracias. Ahora, defecto asociado. Defectos que pueden estar, no es necesario para vivir, pero su presencia sí nos va a complicar el momento de tratar. Mismo ejemplo de la coartación. Si a esta coartación le agregamos un hoyo aquí entre los tabiques, que es altamente asociado, ¿pasaría algo? Pues no, o sea, sí va a complicarme el momento de tratarlo porque tengo que tratar la coartación, tengo que cerrar la C y B, pero si no estuviera la C y B tampoco me va a afectar, ¿no? O sea, quirúrgicamente me va a ser más fácil, sí, pero su presencia o ausencia no han excluido el diagnóstico de coartación y no comprometen la vida del bebé. ¿Sí queda entendida esta diferencia? Es importante que entendamos esto. Sí, doctor. Vale. Muy bien. Ahora, esto va a salir de esta presentación porque les traigo otra recién salida del horno. Todavía ni le doy formato. A ver si no se enojan mis alumnos conmigo porque les voy a dar a ustedes, van a tener la primicia. Tamiz cardiológico neonatal. Es un problema importante esto de las cardiopatías congénitas. Y como ven, hay cardiopatías que van a depender del conducto y que nosotros necesitamos hospitalizar a esos bebés, mantener el conducto abierto, ¿ok? Y enviarlo a cirugía o lo que tengamos que hacer. O no sé, por ejemplo, el caso de la atresia tricúspide. A veces, desafortunadamente, y ojalá ya eso va a cambiar, esos niños se van sin diagnóstico a casa y cuando llegan con nosotros al área de urgencias chocados, ya con enterocolitis, ya con falla renal, pues no hay mucho que hacer por estos bebés o ya nos complica la cirugía.
Y entonces la mortalidad, y eso era lo que la mortalidad por cardiopatías congénitas pues estaba súper incrementada. Aparte de que pues el subdiagnóstico que ya les comenté. Y entonces, hace algunos años, aproximadamente unos 10, esto lo empezó a realizar una sueca, una doctora sueca, el tamiz cardiológico neonatal. Así como existe el tamiz metabólico de los recién nacidos en el cual se detectan enfermedades potencialmente tratables, pero causa de retraso mental, como puede ser el hipotiroidismo congénito. Ahora tenemos esta prueba que nos ayuda a detectar cardiopatías congénitas y evitar que los bebés se nos vayan a casa sin tratamiento, sin diagnóstico y la oportunidad de ofrecerles tratamiento inmediatamente. Este tamiz ya está regulado. En el 2018 ya estaba recomendado en la guía de práctica clínica del IMSS. Para marzo de 2019 se publica un decreto en el cual, para hacer cambios en la Ley General de Salud, en el cual se obligue o bueno, se les ofrezca a todos los niños de nuestro país esta oportunidad de realizar el tamiz cardiológico neonatal. Para 29 de abril se adiciona a la Ley General de Salud que se debe realizar, como sugerencia en realizar en todo el país esto. Esto empezó en nuestro país en Los Cabos, en Baja California. 30 de abril del 2021 ya se aprueba, como Día del Niño, se aprueba que se haga un registro nacional de cardiopatías congénitas y programa de atención integral en el que incluye, pues que se realice el tamiz cardiológico a todos los niños. Y ahora les adelanto. En junio de 2022 se publicará la guía de práctica clínica sobre tamiz cardiológico neonatal. A partir de junio, cuando se publique esta guía de práctica clínica, debemos ya realizar a todos nuestros bebés este tamiz. Por eso les digo, este está recién salidito. Y pues van a conocer cómo se hace este tamiz antes que cualquiera. Bueno, primero, ¿a quiénes realizar? A todos los recién nacidos sanos mayores de 36 semanas. Aquí pongo sanos porque el tamiz está enfocado a esos bebés que están en alojamiento conjunto con su mamá, con lactancia materna, como debe de ser, ahí acostaditos, durmiendo, calientitos, y que antes se iban a su casa sin diagnóstico porque pues el conducto estaba abierto, los mantenía con vida y ya, ¿no? Si el niño está en cunero, obviamente en cunero patológico, está hospitalizado o está en el área de cuidados intensivos neonatales, pues es más difícil que se nos vaya el diagnóstico de una cardiopatía porque el niño está enfermo. La finalidad del tamiz es que no se nos escapen esos niños que aparentemente están sanos y que después regresan a urgencias. Entonces, a todos estos recién nacidos mayores de 36 semanas que están en el cunero fisiológico o en el alojamiento conjunto. Idealmente después de las 24 horas de vida o antes del egreso, si este es antes de las 24 horas de vida. ¿Por qué nos dan este corte de 24 horas de vida? Por el tiempo de cierre del conducto. Las primeras 24 es donde la mayor parte de los niños se cierra el conducto arterioso. Hay hospitales o centros de salud donde no dejan en tanto tiempo en observación a las puérperas y entonces las dejan ir antes de un día. A esos bebés no tiene sentido retrasar la hospitalización. Si le van a dar de alta, pues hacer el tamiz antes de que se vaya. Idealmente después del primer día de vida, pero si se va a ir antes, no importa, se lo hacemos. Lo aquí es, algunos doctores decían cuando empezó esto hace unos meses, pues más vale lo que sea a todos, es mejor que nada, ¿no? Ahora, a todos los recién nacidos que hayan estado en cunero patológico, unidad de cuidados intermedios o intensivos neonatales, pero ¿cuándo? Un día antes del egreso, independientemente de la edad, sin necesidad de oxígeno suplementario al egreso, porque nos puede dar problemas al momento de hacer la prueba. Haberse retirado el oxígeno al menos 24 horas previas a su egreso.
y pacientes en quienes no se les haya realizado un ecocardiograma durante su estancia, porque difícilmente, si ya le hicimos un eco, pues obviamente ya tendrá diagnóstico cardiológico. Entonces, aunque el bebé haya estado mal, haya estado hospitalizado, hay que ofrecerle el beneficio del tamiz cardiológico neonatal tomando en cuenta esta situación. Un día antes de que se vaya, no importa la edad, que ya no tenga oxígeno o que no vaya a irse con oxígeno a su casa o que le hayamos quitado el oxígeno un día antes. ¿Y qué es lo que detecta el tamiz cardiológico neonatal? Está destinado para buscar esto, cardiopatías congénitas complejas. Estas constituyen de 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos. Son aquellas que 30% requieren tratamiento en el primer mes. Y la definición de cardiopatía compleja, congénita compleja es aquella que tiene alta mortalidad en el primer mes si no es atendida. Requiere atención en el tercer nivel. El diagnóstico oportuno mejora las condiciones generales del recién nacido en el momento del tratamiento y se puede hacer un diagnóstico temprano, ya sea fetal, o sea, in útero, o postnatal, ya sea mediante síntomas que el paciente está chocado, o ahora agregamos y o el tamiz. ¿Cuáles son estas cardiopatías congénitas complejas que detecta el tamiz? Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que es una de las cardiopatías más difíciles de tratar. Esta es la más difícil de todo el espectro de las congénitas. A13 de la válvula pulmonar, tronco arterioso, conexión anómala total de venas pulmonares, transposición, Fallot, A13 de la tricúspide, interrupción de arco aórtico, coartación de aorta. Vean cómo una sencilla prueba nos ayuda a detectar todo este montón de enfermedades o descartarlas. Bien. Esto del tamiz pues ya está representado, ya está estudiado, publicado, ya está. Este es el algoritmo que actualmente está vigente, que corresponde a la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón, en el cual nos dice, para realizar el tamiz cardiológico debemos, un niño, lo que ya hemos comentado, más de 24 horas de vida o antes si se tiene que ir. ¿Y cómo se realiza? Bueno, con un oxímetro. Se habla que son oxímetros de una marca en especial que tiene, detecta índice de perfusión y que es menos susceptible de errores con el movimiento de las extremidades del bebé. La marca que se anuncia y que está aprobada de acuerdo a la Asociación Americana de Pediatría y la AHA es el Masimo. Consiste en colocar este oxímetro, mano derecha, que sería preductal, y cualquiera de las extremidades inferiores. Algunos otros algoritmos nos dicen mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. También es válido, ¿no? Lo importante es que sea del lado preductal, o sea, mano derecha, y alguna del resto de las extremidades. Yo, por ejemplo, yo le hago las 4 extremidades. Y nos dice, si el bebé en la mano derecha o en los pies satura menos de 90%, eso es un tamiz automáticamente considerado positivo para una cardiopatía. Hay que hacerle un ecocardiograma. Sí, satura más de 95%, ya sea en mano derecha o en el pie. O la diferencia entre la saturación mano derecha-pie es menor a 3%. Eso es un tamiz que se considera que pasó. Aquí se dice pasó y falló. Entonces, aquí pasó, más de 95, una diferencia menor a 3%, pasó. Falló, menos de 90%. Y luego el problema que siempre tenemos es las cosas que están en medio, ¿no? Si satura de 90 a 95, o la diferencia entre las saturaciones entre mano derecha y el pie es mayor a 3%, dice este algoritmo, hay que repetirlo en 1 hora, que descanse el bebé, que no llore, denle de comer.
y lo intentamos. Si obtenemos lo mismo, repetimos en 1 hora y lo intentamos. Si obtenemos lo mismo, se considera como que falló y hay que hacerle ecocardiograma. Si en cualquiera de estas mediciones nos presenta más de 95, una diferencia menos de 3%, se va directamente a pasó. Si en alguna de las otras va igual menos de 90, va directamente a fallo. Es una forma fácil, sencilla, de detectar cardiopatías potencialmente letales. O que se puedan ir a su casa y regresen ya muy mal a urgencia. No requiere mucho tiempo, quizá el problema que algunas instituciones han tenido, pues es conseguir este oxímetro que pues sí está un poquito caro. Bien. Y también agrega una funcionalidad en este equipo que es el índice de perfusión. El índice de perfusión se considera una estimación indirecta y no invasiva de la perfusión periférica a través de la fuerza pulsátil de un sitio corporal específico, en este caso la manita o el pie. Ahora, aquí está lo que va a salir en la guía de práctica clínica. ¿Cuál es el algoritmo que se ha propuesto en México por el Comité de Tamiz Cardiológico Neonatal? Determinación de la saturación arterial de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies. Índice de perfusión en mano derecha y cualquiera de los pies. Y aquí la diferencia que se hizo es tomar en cuenta la altitud a nivel del mar, porque hay estudios donde nos indican que obviamente, pues la altitud a nivel del mar, pues varía la concentración de oxígeno al aire ambiente. Entonces, de acuerdo a eso, algunos bebés se ha visto que pueden saturar un poquito menos y es normal. Y si nos vamos a un corte tan estricto como 95%, pues van a salir como que no pasó sin tener una cardiopatía. Entonces, aquí se hizo este corte que a partir de los 1500 metros a nivel del mar, si estamos en una ciudad menor a 1500 a nivel del mar, ahí sí vamos a ser estrictos para nuestro tamiz, mayor o igual a 95%. Si estamos, por ejemplo, Puebla, pues nos vamos con un punto de corte de 93%. Y nos dice el algoritmo, si la saturación en la mano derecha o cualquiera de los pies es mayor o igual al objetivo, de acuerdo al nivel del mar, y la diferencia de saturación entre mano derecha y cualquiera de los pies es menor a 3%, pasó. Por eso lo pusimos en verde. Opcional, porque no todos los oxímetros tienen el índice de perfusión mayor a 0.7. Entonces, tamiz neonatal cardíaco negativo, baja probabilidad de cardiopatía congénita crítica, no requiere más estudios, que se vaya feliz a su casa. ¿Cuándo cambia? Bueno, si estamos a menor a 1500 metros del nivel del mar y satura de 90.0 a 94.9 o la diferencia es mayor a 3, estamos en amarillo. Para mayor a 1500, de 90 a 92.9, aquí lo único que cambia es el punto de corte. O diferencia mayor a 3, ¿qué tenemos que hacer? Repetir la medición en 15 minutos. Si se obtiene el mismo resultado, repetir medición en 15 minutos. Si se obtiene el mismo resultado, se considera tamiz neonatal cardíaco positivo, o como que no pasó, y hay que hacer un eco, hospitalizar a este paciente. ¿Ok? Aquí acortamos el tiempo. En nuestra guía vamos a acortar el tiempo de 1 hora a 15 minutos, porque no se ha visto utilidad en esperar tanto tiempo. Y finalmente, si satura menos de 90 en mano derecha o cualquiera de los pies, con eso, o con que la diferencia no sea menor a 3%, se considera un tamiz cardíaco positivo o como que no pasó, es necesario descartar la presencia de cardiopatía congénita crítica, hay que hacer un eco a la brevedad y durante la espera, este paciente hay que hospitalizar. Limitaciones del estudio, como todo, sensibilidad relativamente baja, que desde 62 a 78%. Algunos aumentan la sensibilidad, algunos estudios dicen que la sensibilidad aumenta cuando es exploración física por un experto. Ahora vean, una detección normal al nacer no elimina la posibilidad de tener cardiopatía congénita, por esas cardiopatías que no se van a caracterizar por cianosis. La mayoría de los falsos negativos son casos de circulación sistémica dependiente de conducto, como coartación o estenosis de la aorta severa,
y pues errores humanos al momento de interpretar el diagnóstico o al momento de hacer el estudio como debe de ser. Bien, ya casi termina la hora. Entonces, con lo de hoy nada más quería pues hacer una introducción de las cardiopatías congénitas y también pues hacerles ya conocimiento de lo que va a salir en junio sobre la nueva forma, bueno, la forma que tenemos ya de detectar cardiopatías congénitas, de esas que son las graves y que el paciente regresa a urgencias ya mal. No sé si alguien tiene alguna duda. Doctor, ¿podría volver a decir qué es lo que pasa en el algoritmo cuando nos encontramos en el nivel amarillo, justamente en el punto de corte? Exactamente. Repetimos el estudio en 15 minutos. Esperamos 15 minutos y volvemos a hacer las mediciones. Y dependiendo, si ya está por arriba del punto de corte, ya pasa. Si está por debajo, automáticamente ya no pasa. Si se queda en el amarillo, lo podemos repetir otra vez a los 15 minutos. Si se queda en el amarillo, hay que hacerle ecocardiograma. Oh, ya, está bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, Doc, muchas gracias. Bien. Entonces, mañana continuaremos con, a ver si ya, las acianógenas. Vamos a revisar un poquito de comunicación interauricular, conducto y CIB. Espero que les guste. Cualquier duda que tengan en cualquier momento me pueden decir, ¿vale? Muy bien, pues cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente.